recibir de Dios, de la enseñanza de la palabra. También te pido que compartas esta transmisión para que otras vidas se puedan unir en este mismo instante y puedan recibir de la enseñanza que Dios nos está entregando a todos nosotros en esta hora. En la clase pasada, mis amados, estuvimos analizando fielmente Apocalipsis capítulo 9 y veíamos los 6 toques de trompeta, como el Señor obviamente enviaba esos juicios sobre la tierra, y algo que detallábamos allí era cómo se veía afectado en todas las áreas. Veíamos que se afectaba la naturaleza, que se afectaba sencillamente como la roca para el hombre en esta tierra, que no es la roca que tienen los hijos de Dios, que es Cristo, sino la confianza en sus riquezas, la confianza sencillamente en sus bienes, en sus propiedades, cómo iba a ser afectado el mar, sencillamente el transporte marítimo a causa de los juicios que el Señor traería sobre la tierra, como otro de ellos permitiría que el pozo del abismo fuese abierto y de allí saliesen demonios tan terribles que nunca se han visto obviamente sobre la faz de la tierra, que saldrían en ese momento y atormentarían a cada habitante de la tierra. Estamos hablando obviamente de todos aquellos que no quisieron recibir el amor de la verdad para ser salvos. Y obviamente al final de ellos veíamos cómo el Señor le decía en el último toque de trompeta que efectivamente viniese y matase a los habitantes de la tierra, y los que no fueron muertos, dice la palabra en Apocalipsis 9 verso 20, y los que no fueron muertos con estas plagas, lo que veíamos ahí es que ni aún así se habían arrepentido de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios, a las imágenes de oro, plata, bronce, de piedra y de madera, los cuales no pueden ver, ni oír, ni andar, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. ¿Qué era lo que analizábamos allí? La dureza del corazón del hombre. Pese a que estaban o estarán sucediendo los juicios de Dios, la dureza en el corazón del hombre será terrible, y efectivamente no vendrán al arrepentimiento. Ellos endurecerán su corazón, y eso hará que obviamente el Señor tenga que juzgarles y condenarles, no porque no se les haya brindado la oportunidad obviamente de venir a los pies de Cristo, sino porque sencillamente ellos habrán endurecido sus corazones y no habrán querido recibir el amor de Cristo Jesús para que puedan hallar su salvación. Hoy vamos a entrar entonces, mis amados, al capítulo 10. En el capítulo 10, lo que viene sucediendo, como te narraba en el capítulo 9, han existido 6 toques de trompeta. Faltaría el 7º toque de trompeta, pero en el capítulo 10 hay como una pequeña pausa donde la palabra nos va a ver de un ángel poderoso que viene sencillamente con un libro y que declara nuevamente el juicio de Dios sobre la tierra. Ya hemos visto en el resumen que te estoy haciendo en esta hora, ya vimos los 7 sellos, ¿cierto? Que estaban ubicados allí desde el capítulo 7 en adelante, 6 en adelante, 6, 7 y 8, y en el capítulo 9 ya vimos los 6 toques de trompetas. Estamos pendientes del 7º toque de trompeta, pero como te digo, acá hay un pequeño paréntesis donde aparece este ángel sencillamente con ese librito. Eso es lo que vamos a analizar en esta noche, y vamos a determinar claramente lo que el Señor obviamente nos quiere enseñar en esta hora a través de la palabra. Quiero informarte obviamente que todo el estudio que nosotros hacemos es a la luz de la palabra, no es especulaciones, es sencillamente a la luz de las escrituras lo que la misma palabra nos está narrando. Entonces quiero que te ubiques allí en tu Biblia, en Apocalipsis capítulo 10, quiero que observes el verso 1, y dice la palabra del Señor así: vi descender del cielo a otro ángel fuerte, dice la escritura acá, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su trono era como el sol, y sus pies como columnas de fuego.
Ok, ¿qué estamos observando entonces acá, mis amados? Ya estamos viendo que aparece otra escena donde Juan, que es el que está recibiendo obviamente esta visión de parte del Señor, dice que ve descender del cielo a otro ángel fuerte. ¿Qué es lo que miramos nosotros acá? Para algunos dicen que ese ángel fuerte, por las características que describe la palabra, dicen que llega a ser Jesucristo, pero quiero ser muy claro en esto. Jesús no va a aparecer en escena visiblemente ante los ojos de los hombres hasta el momento de la batalla de Armagedón. Quiero recordarte, ¿cuándo sucederá la batalla de Armagedón? La batalla de Armagedón sucederá única y exclusivamente al final de la gran tribulación. Ese será el momento en que el Señor vendrá obviamente con gran poder y gran gloria y librará esa batalla, no porque vaya a pelear, porque en otras ocasiones lo hemos analizado, Él sencillamente con el espíritu que sale de su boca, que es la preciosa palabra de Dios, es que vencerá a Satanás y a todas las fuerzas de las tinieblas. Estoy hablando de Satanás, estoy hablando obviamente del anticristo y del falso profeta. Él solamente con la palabra derrotará esos enemigos. Entonces, esta idea que tienen algunos estudiosos de que el que aparece acá posiblemente podría ser el Señor Jesucristo es una idea que desechamos totalmente por la razón que te acabo de explicar. Lo que ellos basan es porque dice que era un ángel fuerte. Nosotros sabemos que en la Escritura hay la expresión del ángel de Jehová en el Antiguo Testamento que nos da la referencia directamente de que obviamente es el Señor Jesucristo, cuando obviamente se le presentó al papá de Sansón y él le preguntó por su nombre y le dijo, ¿y cuál es tu nombre? Y el Señor le respondió, ¿por qué preguntas por mi nombre que es admirable? Y al compararlo con el libro del profeta Isaías, el capítulo 9, el verso 6, allí aparecen algunos de los nombres del Señor, que hoy vamos a leer ese texto, y aparece ese nombre admirable. Entonces la palabra nos deja ver que el ángel de Jehová en el Antiguo Testamento hace una referencia directa a nuestro Señor Jesucristo, pero en este momento que estamos analizando aquí en Apocalipsis 10, el verso 1 no hace una referencia a Jesucristo. Lo que la palabra sí me está mostrando es que es un ángel fuerte, un ángel poderoso que posiblemente, ahora lo vamos a mirar a través de la Escritura, podría ser el ángel Gabriel, ¿sí? Entonces, ¿qué muestra acá, aquí la Escritura? ¿Sí? Este ángel, como estamos viendo, mira, vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube con el arco iris sobre su cabeza y su rostro era como el sol y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un libro abierto y se puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. A medida que vamos siguiendo la lectura nos vamos a dar cuenta que este ángel recibe órdenes de parte del Dios Altísimo. Otra referencia que tenemos para saber que no es Jesucristo es que el Señor obviamente no recibe órdenes absolutamente de nadie. Él es soberano, Él es sublime, Él está sobre todo, sobre todas las cosas y obviamente no puede ser Jesucristo. Ahora, otra característica que podemos analizar acá es que Juan, el apóstol Juan, que es el que está recibiendo la revelación, no lo adora como sí sucede en Apocalipsis capítulo 1, verso 17. Quiero que vayas allí conmigo y lo mires. Apocalipsis capítulo 1, el verso 17, dice la Escritura, cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. Entonces, acá hay una gran diferencia. En el comienzo del libro, nosotros vemos que en esa revelación que está recibiendo Juan, él mismo dice, cuando yo le vi, caí como muerto. ¿Sí? Y dice otra referencia es que el Señor colocó su diestra, su mano derecha, sobre él y le confirmó y le dijo, no temas, yo soy el primero y el último. Obviamente ahí, en ese pasaje de Apocalipsis 1, verso 17, sí hace una referencia directa
del Señor Jesucristo. Entonces Juan en este verso sí se postra ante los pies del Señor y le adora, y obviamente el Señor recibe adoración. Ahora más adelante vamos a mirar una cita allí en Apocalipsis también, donde Juan cae y se rinde obviamente a los pies de este ángel, pero el ángel mismo le dice: no lo hagas, porque toda la adoración obviamente debe ser para el Señor. El mismo ángel declara la adoración para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces aquí estamos encontrando esas diferencias. Ahora, otra diferencia por la cual nosotros sabemos, analizando aquí Apocalipsis 10, verso 1, que no hace referencia a Cristo, es que en Apocalipsis nunca se le llama al Señor el ángel de Cristo. Es decir, no es un nombre que se utilice directamente para hacer referencia a Cristo. Nosotros encontramos en Apocalipsis, por ejemplo, que hace referencia, como lo acabamos de leer: yo soy el primero y el último, yo soy el alfa y la omega, se le llama fiel y verdadero, ¿sí? Entonces aparece con otros nombres distintos a lo que sería el ángel de Cristo. Entonces, lo que sí sabemos es que es un ángel poderoso, es un ángel fuerte. En la palabra, en el griego original, la palabra que aparece acá es la palabra iskuros. Te la voy a deletrear: I-S-K-H-U-R-O-S. Iskuros. Ese iskuros significa precisamente un ángel fuerte, o sea, la palabra fuerte como tal. En el hebreo vendría a ser la palabra Weber. Te la voy a deletrear: G-U-E-B-E-R. Te la diga nuevamente en el hebreo: G-U-E-B-E-R. ¿Sí? En el hebreo significa guerrero fuerte y valiente. Entonces, cuando tú quieras, obviamente, llegar a lo profundo de la escritura, necesitamos ir al original en el idioma hebreo y griego para poder entender un poco mejor de lo que está hablando. Entonces aquí la palabra está hablando de un guerrero fuerte, valiente, de un ángel fuerte, ¿sí? Y nos está dando a entender, efectivamente, no es Dios, no es el Señor, pero sí es un guerrero de Dios que viene obviamente a traer un mensaje de parte del Señor. Si miramos por un momento Apocalipsis 19, el verso 18, mira lo que dice la escritura: para que comáis carnes de reyes y de capitanes y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, carnes de todos, libres, esclavos, pequeños y grandes. Ahí aparece la expresión carnes de fuertes, hablando de guerreros fuertes y valientes, pero en el contexto de Apocalipsis 10.1 nos habla de un ángel, es decir, es un ser que viene directamente del cielo, enviado específicamente por el Señor a traer un mensaje. Ahora, voy allí al libro del profeta Isaías, y la palabra que va a aparecer acá es una referencia directa, obviamente, a Jesucristo. Lo que te estoy tratando de mostrar son las diferencias. Isaías, capítulo 9, verso 6. Gloria al Señor por todos los que se están uniendo en esta noche al estudio, porque el Señor dijo: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella encontráis la vida eterna, y estas son las que dan testimonio de Él, de Cristo Jesús. Isaías 9, verso 6 dice la Escritura: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. El texto, como lo he explicado en otras ocasiones, muestra la doble naturaleza del Señor, muestra la naturaleza divina, pero muestra la naturaleza humana. ¿Cómo lo sabemos? Cuando dice porque un niño nos es nacido, muestra su naturaleza humana, es decir, que vino por una mujer. Dice: un hijo nos es dado, es decir, el Hijo de Dios fue entregado por el Padre mismo para que muriese por nosotros en la cruz. Y aquí menciona algunos de los nombres de nuestro Señor Jesucristo. Dice: y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable. Era lo que te estaba mencionando ahorita, como acá la escritura confirma que ese Dios admirable es el Señor Jesucristo, es el mismo ángel de Jehová en el Antiguo Testamento.
y aparece también consejero, y aquí viene lo que estamos analizando en estos momentos, dice Dios fuerte. ¿Sí? Aquí este texto hace referencia directamente a nuestro Señor Jesucristo. Además de eso dice Padre eterno y príncipe de paz. Aunque en la referencia que aparece en Apocalipsis 10 nos dice que era un ángel fuerte, obviamente no le podemos comparar a la fortaleza, al poderío que tiene el Señor Jesucristo. Este es un ángel que se le ha entregado poder en ese momento, pero nunca como el poder que tiene Dios. Ahora, si lo miramos desde el punto de vista de Satanás, pues obviamente a Satanás, estando en el cielo, se le dio autoridad, ¿sí? La palabra nos deja ver que pues el Señor lo llenó de hermosura, pero obviamente que se llenó de orgullo su corazón. Aunque era un ángel fuerte, nunca en ese momento, estando en el cielo, ni mucho menos ahora, estando fuera del cielo, habiendo sido desterrado del cielo, tendrá el mismo poder o la fortaleza que Cristo tiene. Por eso la Escritura me deja ver claramente que el Señor pues exhibió públicamente todo principado, toda potestad, triunfando sobre ellos en la cruz. Cuando habla de principados y potestades, la palabra está hablando allí de ángeles, ¿sí? Son ángeles caídos. El Señor tiene toda autoridad sobre ellos, y el primer ángel caído pues obviamente es Satanás, nunca el diablo. No, quiero ser claro en esto, nunca el diablo llegará a ser igual ni superior al Señor. El Señor tiene un control total y absoluto en el ámbito espiritual. El Señor permitirá muchas cosas que Satanás haga, pero Dios sigue sentado en su trono teniendo un control total y absoluto. Gloria al Señor por eso. Entonces, este ángel definitivamente, pues como lo estamos analizando, es un ángel fuerte que viene, dice, descendiendo del cielo, envuelto en una nube. Como te lo decía, podría tratarse del arcángel Gabriel. ¿Por qué? El solo nombre de Gabriel significa Dios es mi fuerza. El nombre Gabriel como tal. Lo encontramos en varios pasajes que son los que vamos a analizar en este momento. Daniel capítulo 8, mira el verso 16. Quiero que vayas allí conmigo. Daniel 8, verso 16. Y ahí vamos a mirar en la escritura lo que te estoy diciendo en esta hora. Daniel capítulo 8, verso 16, dice la escritura: y oí una voz de hombre entre las riberas de Ulai, que gritó y dijo: Gabriel, enseña a este la visión. Entonces Gabriel siempre aparece como un ángel mensajero, y aquí en este contexto que acabamos de leer, pues Gabriel se presentaba a la vida de Daniel para entregarle la visión acerca de los últimos tiempos, porque Daniel, recuerda, pues es un libro profético, es un libro que nos deja ver acerca del futuro que hoy nosotros ya estamos viviendo. Muchas de las cosas que le fueron entregadas al profeta Daniel, hoy nuestros ojos ya las están viendo, algunas de ellas, como muchos correrán de aquí para allá, viendo que a velocidades impresionantes el ser humano se puede trasladar de una ciudad a otra rápidamente, de un país a otro, a causa de los medios de transporte, por un avión, por un helicóptero. Entonces era una visión clara que el Señor le estaba entregando, ¿sí? Muchos correrían de aquí para allá. De la misma manera, en el libro del profeta Daniel, el Señor le dijo: la ciencia se aumentará. No hay etapa de la humanidad en que la ciencia haya aumentado tan grandemente como en este tiempo. De unos 20 años para acá, obviamente, la ciencia ha aumentado, la revelación que Dios mismo ha permitido que el hombre tenga, porque el hombre no ha inventado absolutamente nada. El único creador es Dios.
Lo único que el Señor le ha entregado al hombre es la sabiduría para que él tenga claro el conocimiento de cómo realizar las cosas, pero la ciencia ha aumentado, tanto que en esta noche nos podemos comunicar con personas que están conectadas desde otras ciudades, desde otros países, y tú puedes estar allí en tu casa escuchando este mensaje que el Señor está entregando en esta hora. ¿Quién lo hubiese pensado? Pero definitivamente estaba profetizado a través de la Escritura. Entonces, cuando leemos en Daniel 8, verso 16, la palabra dice que le gritó y le dijo: Gabriel, enseña la visión. Obviamente era la voz de Dios diciéndole a Gabriel: enséñale la visión a Daniel. De la misma manera, en Daniel 9, verso 21, quiero que vayas allí conmigo. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Aquí Daniel está narrando y dice que aún estando en la oración que él tenía, volvió a ver a Gabriel, a este varón, a este ángel, que voló hacia él. Obviamente hay una referencia directamente de que es un ángel. Una pausa acá, aunque hemos visto este pasaje, quiero que vayas allí al libro del profeta Isaías nuevamente y que observes el capítulo 6. Nosotros sabemos que los ángeles pues son seres celestiales que no reciben adoración, ojo con esto, pero queremos ver aquí característica de los ángeles como tal. Isaías 6, verso 2, dice la palabra: por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban, y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Amén y amén. En el contexto del que nos está hablando acá el profeta Isaías, vemos estos ángeles, serafines como tal, cerca del trono de Dios, le están adorando, le están diciendo: Santo, 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 y me da una característica de que estos ángeles tienen 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, como lo vimos acá, con 2 cubrían sus pies, y con otras 2 volaban. Cuando estudiamos angelología, que es el estudio precisamente de los ángeles a la luz de la palabra, no fuera de la palabra de Dios, sino a la luz de las escrituras, pues encontramos grupos específicos de los ángeles, como cuáles. 1, los serafines, que son los que acabamos de leer. Los serafines siempre estarán cerca del trono de Dios, es decir, que estos ángeles fueron creados específicamente para adorar a Dios, para proclamar su santidad, para proclamar la grandeza del Señor. Encontramos los querubines. Los querubines los encontramos como en el caso del huerto del Edén, cuando fue sacado Adán y Eva, dice la palabra que allí fueron colocados querubines que guardaban el huerto para que sencillamente nadie pudiese entrar a él. Entonces a ellos siempre los encontramos como ángeles protectores, ¿correcto? Lo encontramos en el caso del mismo Satanás, el Señor lo denomina como un querubín. Y ojo con lo que te voy a decir en esta hora: equivocadamente se ha enseñado a la iglesia que Satanás era el encargado de la alabanza en el cielo. La palabra nunca dice esto a través de la luz de las escrituras. Empezando por lo que te estoy enseñando, los querubines son ángeles ¿qué? Guardianes. Los querubines son ángeles protectores, es decir, fueron creados por Dios para proteger y guardar un lugar. Es decir, que cuando nosotros perdóname, oramos a Dios, nosotros pedimos a Dios que envíe ejércitos de ángeles a nuestro alrededor, y los ángeles que van a venir a guardar nuestras vidas son querubines. Eso es lo que estamos entendiendo, porque la palabra dice en la carta a los Hebreos que estos son espíritus ministradores creados para servicio a favor de los hombres. Y aquí quiero ser claro con esto también: ninguno de nosotros manda a los ángeles. O sea, los ángeles reciben órdenes directamente del Señor, del Creador, del Padre Celestial. Lo que yo hago es pedirle al Padre, en el nombre de Jesús, que envíe sus ángeles
porque a veces equivocadamente también algunos ordenan a los ángeles y nosotros no podemos ordenar a los ángeles. El único que tiene ese poder y esa autoridad es Dios mismo sobre ellos. Entonces quiero resumirte acá lo que te estoy enseñando. En Isaías 6:2 me habla de los serafines, que son ángeles creados para adorar a Dios, porque siempre van a aparecer cerca del trono de Dios, y como lo dice aquí la palabra en el verso 3, y el uno al otro daban voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Por ejemplo, hay un cántico en la iglesia tradicional que decía más o menos así, dice: Santo, 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 dicen los querubines. Ahí encontramos un error teológico, porque los que dicen santo, 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 ¿quiénes son? Los serafines, ¿ok? Todos los ángeles obviamente adoran a Dios, pero estos ángeles son creados especialmente para esta labor, los serafines. Los querubines entonces fueron creados como ángeles protectores, como ángeles guardianes. Sí, encontramos al arcángel, como lo acabamos de leer acá, a Gabriel, que es lo que estamos analizando a través del libro de Daniel. Sí, el arcángel Gabriel es un ángel guerrero. Sí, es un ángel fuerte, por eso es que llegamos a deducir que efectivamente el que aparece aquí en Apocalipsis 10, el verso 1, podría ser directamente el ángel Gabriel, porque él tiene obviamente eminencia en el sentido de ser el arcángel, donde Dios lo muestra como tal, como ese ángel fuerte, como ese ángel poderoso. Y él aparece pues en varios pasajes, como lo estamos analizando acá en Daniel. Ya vamos a mirar otros textos donde también aparece. Y el último grupo de los ángeles son los ángeles, perdóname, mensajeros, ¿sí? Los ángeles mensajeros que aparecen dentro de la escritura llevando un mensaje específico, como lo podemos observar también en Lucas capítulo 1. Quiero que vayas allí conmigo. Lucas capítulo 1, verso 19. Lucas 1:19. Respondiendo el ángel le dijo: Yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y a darte estas buenas nuevas. Este es un contexto donde Gabriel se presenta ante Zacarías, el que obviamente iba a ser el padre de Juan el Bautista, y él había sido enviado para llevar un mensaje. Es decir, Gabriel siempre aparecerá en la palabra tratando como de llevar un mensaje de tipo mesiánico. Cuando hablamos un mensaje de tipo mesiánico, estamos hablando acerca del Mesías, es decir, todo iba enfocado hacia el Mesías. Cuando lo analizamos ahorita en Daniel, encontramos fielmente que ahí aparece obviamente llevándole un mensaje al profeta Daniel. Dentro de los ángeles guerreros de los que te hablaba, quiero que mires allí también Daniel capítulo 10, verso 13. Miremos desde el 12, Daniel 10, verso 12. Entonces me dijo Daniel: no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes ¿de qué? De Persia. Entonces, ¿qué está mostrando acá la palabra? Que obviamente, Gabriel venía a traer el mensaje a Daniel, pero hubo una oposición en el reino espiritual. Recuerda que la escritura narra que hay 3 cielos,
¿sí? El primer cielo es el que nosotros vemos con nuestros ojos físicos. En el segundo cielo es donde está el reino espiritual, que es el que narra aquí la escritura, donde hay las batallas espirituales, donde el enemigo trata de interponerse para que la respuesta que Dios obviamente quiere entregar a sus hijos no llegue. Y el tercer cielo es el tercer, donde está el trono de Dios, donde posa el Señor, donde está obviamente el reino de Dios. Entonces lo que muestra acá la palabra es que ese arcángel Miguel es un ángel guerrero, es un ángel obviamente de poderío, de majestad, que pelea las batallas espirituales. Cuando tú empiezas a entender a la luz de la escritura lo que te estoy enseñando en esta hora, tú puedes orar con más claridad y orar al Padre de los cielos para que nos ayude de acuerdo a lo que te estoy enseñando en esta hora. Entonces, ¿quién creemos que es el que aparece en Apocalipsis 10, el verso 1? Podría tratarse del arcángel Gabriel, porque viene a traer un mensaje de parte de Dios, porque viene enfocado sencillamente a enviar un mensaje sobre la tierra de parte del Señor. Eso es lo que estamos analizando en la palabra. Entonces, para resumir y para que no te pierdas, dentro de los 4 grupos de los ángeles están los serafines, encargados de la adoración, están siempre delante del trono de Dios. Están los querubines, que en el pasaje clave fueron los que el Señor colocó en la puerta del huerto del Edén para guardar y cuidar, ¿sí? Dentro de ellos te narraba que mal enfocado se ha dicho que Satanás obviamente era el encargado de la alabanza en el cielo, pero lo que pasa es que Satanás era un ángel querubín, en otras palabras era protector, ¿sí? Dios no encargó a ningún ángel de la alabanza en el cielo. Dios hizo a esos seres para que lo adoraran, para que lo exaltaran naturalmente, ¿me entiendes? Pero entonces, ¿qué es lo que ha pasado, digamos, con la música aquí en la tierra? Lo que ha sucedido es que el diablo ha tergiversado o ha distorsionado la obra perfecta de Dios. Satanás no es creador, escúchame bien esto. El único creador es Dios. Él creó la música y la creó para adorarlo a Él. Lo que Satanás ha hecho es tergiversar, llenar de inmundicia, de pecado, de maldad la música. Y la música es una herramienta fuerte que Satanás utiliza para desviar las vidas. Por eso es que el Señor coloca talentos en la vida de sus hijos para tocar un instrumento, para cantarle a Él, para adorarlo. Pero tristemente, mis amados, muchos se desvían y sencillamente empiezan a cantarle al mundo, a utilizar el don de sus manos para tocar una guitarra, un piano, una batería, y le entregan ese talento al mundo. Lo que hace el diablo es tomar ese talento que era para Dios y empezar a tergiversar, a meter en la mente y en el corazón de esas personas que deben entregar su talento al mundo, y es algo muy triste y es una herramienta fuerte de parte del diablo a través de todos los tiempos. Si tú que me escuchas, tú tienes un talento realmente y sabes que el Señor te lo ha entregado, ofrece ese talento para Dios, para glorificar y exaltar el nombre del Señor. Sigamos mirando otros textos acá. Bueno, vamos primero allí a Apocalipsis capítulo 10, retomemos allí nuevamente en el verso 1, que era lo que estábamos analizando, porque es que aparece un ángel y dice que es un ángel fuerte que descendía del cielo, pero venía envuelto en una nube, ¿ok? El Salmo 104, el verso 3, nos da una referencia directa sobre lo que está narrando aquí la escritura. Ve allí conmigo, Salmo 104. El verso 3, para que tengas claro lo que estamos enseñando en esta noche. Salmo 104, verso 3, dice la escritura así: que establece sus aposentos entre las aguas, el que le pone las nubes por su carroza, el que anda sobre las alas del viento. Cuando miramos el contexto, el salmista viene diciendo: bendice alma mía Jehová,
Jehová Dios mío, mucho te has engrandecido, te has vestido de gloria y de magnificencia. Mira cómo el salmista alaba, exalta la grandeza de Dios, cómo muestra sencillamente el poder de Dios, y él dice, el que se cubre de luz como de vestidura. Impresionante eso, porque la palabra lo que está mostrando acá es que el Señor, sí, con su misma luz se viste. O sea, ¿cómo será la santidad de Dios? Que esa misma santidad envuelve y es como si fuera su misma vestidura. El Señor es el que extiende los cielos como una cortina. Lo que él está tratando de mostrar acá es que el cielo es infinito, no tiene un comienzo, no tiene un fin, y lo más impresionante es que dice acá, extiende los cielos entonces como una cortina, establece sus aposentos entre las aguas. Recuerda que Cristo mismo caminó sobre las aguas, él muestra la grandeza de él en el mar. No sabemos la profundidad del mar, no sabemos la anchura, la longitud del mar. El mar es inmenso, lo único que muestra el Señor es su grandeza a través de esto. Y aquí me impresiona lo que dice, el que pone las nubes por su carroza. Qué impresionante. El que pone las nubes por su carroza. O sea, es el Señor caminando entre las nubes. El ángel que nosotros acabamos de hablar dice que venía entre las nubes. Por eso es que muchos, y comenzaba la clase con esto, muchos confunden y dicen es Jesús el que aparece ahí. Pero no es así, ¿sí? Lo que está mostrando la escritura es la grandeza de Dios, cómo Él ordena todas las cosas, cómo Él envía a este ángel, pero la palabra misma muestra que del cielo viene la grandeza del Señor, el que anda sobre las alas del viento, el que hace a los vientos sus mensajeros y a las flamas de fuego sus ministros. Definitivamente este texto nos deja ver mucho de la grandeza del Señor. Entonces ese ángel del que habla Apocalipsis 10.1 viene envuelto en una nube. Lo que estoy tratando con estos textos es de marcarte las diferencias para que no haya una confusión precisamente como muchos la han tenido. Éxodo 24, el verso 15, mira lo que dice la escritura. Éxodo 24, verso 15. Entonces Moisés subió al monte y una nube cubrió el monte. Nuevamente este texto deja ver cuando Moisés subió allí al Sinaí, cómo al subir una nube cubrió el monte. Es ver entonces la grandeza del Señor. Definitivamente Él manda sobre los cielos y demuestra su grandeza a través de esto. En Daniel capítulo 7, el verso 13, Daniel 7, verso 13, mira lo que dice la palabra. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Acá hay una nueva visión, obviamente, que está recibiendo Daniel, y vuelve la expresión, he aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días. Todos estos textos lo que están mostrando es esa nube, es la grandeza del Señor, cómo el Señor habita obviamente en las alturas, y cómo este ángel que estamos describiendo de Apocalipsis 10 verso 1, pues definitivamente venía entre las nubes. Marcos, perdóname, Marcos 9 verso 7, mira lo que dice la palabra. Marcos 9 verso 7. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía, este es mi hijo amado, a él oíd. El momento obviamente de la transfiguración, donde estaban Pedro, Jacobo y Juan juntamente con el Señor, y dice que cuando ellos estaban allí se escuchó esa voz que venía desde esa nube, que esa nube hizo sombra, y dentro de la nube escucharon a uno que decía, perdóname, este es mi hijo amado, a él oíd. Siempre todos estos textos muestran al Señor allí en los cielos, muestran al Señor obviamente allí desde su trono celestial. Hechos capítulo 1, verso 9, míralo allí, Hechos 1, el verso 9, búscalo.
Mira lo que dice la escritura, Hechos 1, verso 9. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. El momento donde el Señor asciende al cielo después de haber resucitado, y dice que ante los ojos de todos ellos, más o menos había 500 personas, ¿sí?, que se les había aparecido el Señor, que podían dar testimonio de que Cristo había resucitado, y en este momento que está con sus discípulos, pues dice que ellos viéndole, vieron cómo él subió, ascendió, y una nube sencillamente le cubrió y el Señor fue llevado al cielo. En primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, el capítulo 4, búscalo allí en tu Biblia. No olvides compartir esta transmisión, compártela de una vez para que muchas más vidas puedan unirse en esta hora y recibir la palabra del Señor. Primera carta a los tesalonicenses, capítulo 4, verso 17, hablando el apóstol Pablo acerca del arrebatamiento. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Qué impresionante, porque la palabra dice que en ese abrir y cerrar de ojos la iglesia será arrebatada, ¿sí?, y seremos llevados para recibir al Señor entre las nubes. Hay nuevamente la referencia. Todos estos textos, vuelvo y te repito, lo que están mostrando es como el Señor está allí desde su trono celestial. Desde ese mismo trono celestial, el Señor envía al ángel fuerte del cual estamos hablando en Apocalipsis 10, el verso 1. Apocalipsis capítulo 1, verso 7. Mira lo que dice la escritura. Apocalipsis 1, el verso 7. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Este texto, Juan, recibiendo esa revelación, está dando una referencia directa a la segunda venida de Cristo, diferente al rapto. Recuerda, ¿cuándo será la segunda venida de Cristo? Al final de la gran tribulación. Después de esos 7 años en la batalla de Armagedón, es cuando todo ojo le verá, que es lo que está explicando acá Juan. He aquí viene con las nubes y todo ojo le verá. En el arrebatamiento todos no le van a ver. Los únicos que le vamos a ver, y ya después de que hayamos sido raptados, pues será la iglesia. Le recibiremos al Señor en el aire y allí nos encontraremos con Él. De resto la tierra estará descontrolada. No sabrá qué es lo que habrá sucedido, qué es lo que habrá pasado y por qué millones de personas en el mundo entero habrán desaparecido en ese instante, en ese abrir y cerrar de ojos. Apocalipsis 11, verso 12. Ve allí conmigo. Apocalipsis 11, verso 12. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. Amén y amén. Hablando acerca de los 2 testigos, que serán 2 varones enviados por el Señor aquí a la tierra. Eso lo vamos a estar explicando. Una de las posibles hipótesis que hay es que sean el mismo Moisés y Elías sobre la faz de la tierra, predicando en medio de la gran tribulación, dando testimonio de lo que el Señor efectivamente es, que Él es el Mesías prometido, que es el único Dios verdadero. La palabra dice, en este pasaje que leímos, que fueron arrebatados después de que vinieron sobre la tierra. Dice que escucharon una gran voz del cielo que les decía: subid acá, y subieron al cielo en una nube, y todos sus enemigos los vieron. Qué impresionante esto, porque eso sucederá en medio de la gran tribulación. Acá es donde estábamos analizando en clases pasadas que muchos creen
que están reservados para la gran tribulación, para predicar el evangelio, para ganar a muchas almas, para ellos mismos ser salvos. Pero la palabra me dice que los que darán testimonio efectivamente serán estos dos testigos, y a causa de la predicación de estos hombres, pues algunos llegarán a conocer, algunos de qué pueblo, del pueblo judío, que son los que están destinados para salvación en medio de la gran tribulación. Y finalmente mira Apocalipsis 14, verso 14. Apocalipsis 14, verso 14. Miré y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, haciendo referencia a Jesús, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Qué impresionante, porque aquí la palabra me está mostrando que sobre esa nube está sentado el Señor, o sea, Él está sobre todas las cosas, ¿sí? Las nubes no nos permitirán nunca ver el trono de Dios. Solo hasta que seamos llevados a la presencia del Señor podremos estar frente al trono de Dios, ante la presencia realmente de Dios. Cuando vemos todos estos textos, lo que insinúa, ¿sí? Esa blancura de la cual estamos hablando, de esta nube, es el vestido de lino que se compara a la nube de la cual nosotros estamos hablando. Recuerda que la iglesia se le dará poder de ser vestida de lino fino. Quiero que mires Apocalipsis 19. Mira el verso 7 y 8. Apocalipsis 19, 7 y 8. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado. ¿Su esposa quién es? La iglesia. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. A la iglesia se le concederá que sea vestida de lino fino. Gloria al Señor por esto, mis amados, porque llegará ese día. Esa nube blanca entonces insinúa la blancura del vestido de lino, comparable entonces a la nube de la cual nosotros estamos hablando aquí en Apocalipsis. Pero regresa entonces a Apocalipsis 10, verso 1. Vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube. ¿Cómo venía el ángel? Envuelto en esa nube, que eran los textos que nosotros estábamos hablando. En otras palabras, y en el ámbito espiritual, ¿de qué está diciendo acá la palabra? O sea, ese ángel viene en santidad, viene de parte de Dios, viene sencillamente a cumplir la voluntad de Dios sobre esta tierra. Por eso es que Dios demanda que haya una iglesia santa, que haya una iglesia sin mancha, una iglesia apartada para Él, una iglesia que dé testimonio fielmente de lo que es Cristo en nuestras vidas, que no se enfríe. Y yo te digo en esta hora, aviva el fuego del don de Dios en tu vida, en tu corazón, busca la presencia de Dios, porque si somos iglesia debemos dar testimonio de lo que Cristo es en nuestras vidas, una iglesia santa, una iglesia pura, una iglesia que será vestida de lino fino, que le permitamos al Señor obviamente hacerlo sobre nuestras vidas. Entonces ese ángel venía envuelto en una nube con el arco iris sobre su cabeza. Nosotros sabemos que el arco iris fue la señal del pacto en Génesis 9, verso 13. Quiero que vayas allí y lo busques. Génesis 9, el verso 13. Dice la escritura: mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Qué hermoso esto, porque después de que vino el diluvio sobre la faz de la tierra, el Señor obviamente hizo una promesa, hizo un pacto con el hombre, con la tierra como tal, y dijo: yo colocaré mi arco, y ese arco será la señal de que nunca más la tierra será destruida a través de un diluvio. El arco iris es el símbolo de gloria espiritual, es un símbolo de misericordia, es un símbolo de paz, donde Dios muestra su amor hacia la tierra, hacia los habitantes de la tierra, que Dios es misericordioso, que Dios es paciente para con todos nosotros, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento.
El arco iris al mirarlo trae paz, ¿me entiendes? Es ver la gloria de Dios, es algo inexplicable, no tiene un comienzo, no tiene un final, y algunos tratando de llegar a donde ven el arco iris, cada vez el arco iris se alejará más de ellos, es inalcanzable, o sea, es ver que el hombre por sí mismo no puede alcanzar a Dios, no puede llegar hasta donde está Dios. Es hermoso. Por eso es que han tratado de tergiversar esta obra divina con los colores del arco iris. Por eso es que han tratado sencillamente de pisotear el pacto de Dios. Eso es lo que el enemigo está haciendo a través de estos movimientos que andan hoy en día sobre la faz de la tierra, donde han perdido el uso natural de lo que Dios ha entregado al ser hombre y al ser mujer. Entonces, para que tú lo entiendas, ese arco iris simboliza la gloria espiritual de que el Señor está allí, de que Él está atento. Cuando el ángel está descendiendo en el pasaje que estamos analizando y se ve ese arco iris, pues se muestra claramente que el Señor una vez más recuerda su pacto, pero en el sentido de que la iglesia ya ha partido al cielo, de que los que sencillamente han de ser salvos en medio de la gran tribulación, pues obviamente tienen la esperanza de que van a recibir al Mesías que ellos por tiempo han estado esperando. En clases anteriores te lo decía, pues no van a poder reconocer a Jesús si no están esperando un Mesías. O sea, el Mesías falso, que es el anticristo, se manifestará, muchos judíos caerán en ese engaño, pero finalmente muchos de ellos aceptarán definitivamente que el Mesías era Jesucristo el Señor, el que ya había venido, el que se había manifestado en carne y el que entregó su vida por todos nosotros en la cruz del Calvario. Entonces, qué impresionante esto. Dice con el arco iris sobre su cabeza. Entonces quiero que pienses en la escena. El ángel desciende del cielo, viene envuelto en una nube, en esa gloria, en esa grandeza, y aparte de eso el ángel viene con el arco iris sobre su cabeza. Lo que está mostrando esto a través de la palabra es que definitivamente Dios viene en este instante a traer un mensaje poderoso sobre la faz de la tierra, que del hombre depende si efectivamente él quiere recibir o no ese mensaje. Pero aparte de eso dice que su rostro era como el sol y sus pies como columnas de fuego. Entonces habla de que su rostro era como el sol porque resplandece la gloria de Dios sobre su creación, y cuando pensamos que nosotros somos sus hijos, de la misma manera, así debe resplandecer la gloria de Dios sobre un hijo, una hija de Dios. ¿Sí? De la misma manera como habla de los pies como columnas de fuego, es una descripción gloriosa, una aparición angélica, pues vemos sencillamente al Señor enviando ese ángel. En Apocalipsis 22, el verso 8, mira lo que dice la escritura. Apocalipsis 22, verso 8. Yo, Juan, soy el que oyó y vi estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Y ojo con esto, pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. ¿Y qué le dijo el ángel? Adora a Dios. Qué hermoso esto, porque ya al final del libro, al final de la revelación, Juan se postra, obviamente, y el ángel le dice, no lo hagas, yo soy un consiervo tuyo, adora a Dios. Esto me deja ver obviamente algo muy especial, y es como nuestra adoración, nuestro amor, nuestra dedicación, nuestra postración y humillación debe ser solamente al Rey de Reyes y Señor de Señores. Damos gracias a Dios por los siervos de Dios, por los pastores, por los maestros, por los profetas. Damos gracias a Dios por cada evangelista, por cada persona que está desarrollando una actividad dentro de la obra de Dios, dentro y fuera de la iglesia, pero el único que merece la adoración es Dios. Que nunca se nos olvide eso. No podemos quitarle el lugar a Dios, no podemos adorar al hombre, no podemos hacer del hombre nuestro ídolo, no podemos llenarlo de ego, levantarlo en egolatría, no. Eso es un daño que le hacemos a los siervos de Dios,
admira al siervo de Dios, dale el lugar, dale honor al siervo de Dios, pero nunca postrarte ante el siervo de Dios, porque como se lo decía el ángel, yo solamente soy consiervo tuyo, adora a Dios. Y ese es el consejo y la palabra del Señor para todos nosotros. Adoremos a Dios, démosle gloria y honra al Señor. Cuando Juan, que es el que recibe obviamente la revelación, vio esto, yo pienso que debió ser algo majestuoso, algo definitivamente grande para que Juan se dispusiese a adorarle, para que él creyese en un momento determinado, aquí cuando aparece este ángel al final del libro de Apocalipsis, que él debía postrarse y adorarle, debió ser algo muy grande. Eso me deja ver que en la iglesia, mis amados, pues suceden cosas gloriosas. Dios hace milagros, Dios sencillamente restaura vidas, Dios rescata las almas del mismo infierno, pero eso no es para que nosotros nos postremos, como te lo estoy enseñando en esta noche, ante los hombres. Tienes que tener cuidado ante esto. A veces se exalta tanto al hombre que sencillamente terminamos adorando al hombre y olvidándonos de adorar a Dios. Damos gracias, como te digo, por los siervos de Dios, pero ellos jamás, jamás van a ocupar el lugar que le pertenece a Dios. Nosotros como siervos de Dios nunca, nunca ocuparemos el lugar y nunca podríamos robarle la gloria al único que merece la adoración, que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando habla la palabra de ese rostro de sol, sus pies semejante a columnas de fuego, pues él era un ángel, era tan solo un ángel. Sí, toda la gloria y toda la honra era para el Señor. Y ese ángel mismo que aparece acá en Apocalipsis 10, pues él lo sabía. Ahora miremos el verso 2, mira. Tenía en su mano un librito abierto y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Y quiero que te adelantes por un momento al verso 5. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo. ¿Qué está mostrando acá la palabra? Lleva un pequeño rollo diferente al que aparece en Apocalipsis 5, verso 1. Quiero que lo mires. Apocalipsis 5, verso 1. El tiempo pasa demasiado rápido, mis amados. Apocalipsis 5, verso 1. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado, ¿qué dice ahí? Con 7 sellos. O sea, recuerda que te enseñaba allí en Apocalipsis 5, verso 1, que decía un librito, un rollo pequeño, ¿cierto? Que estaba escrito por dentro y por fuera y que definitivamente estaba sellado con 7 sellos, que el único que podía abrir ese libro, quitar los sellos, pues era el mismo Señor Jesucristo. Pero el que aparece acá en Apocalipsis 10, verso 2, dice que el ángel tenía entonces un librito abierto. Ahí está la primera diferencia, que el libro que aparece en Apocalipsis 5, verso 1 estaba sellado. Pero el que aparece acá es un libro que ya está abierto. ¿Qué quiere decir esto? Nuevamente se confirma que el que aparece acá es solamente un ángel, no es el Señor Jesucristo. El único que podría abrir el libro de Apocalipsis 5 era el Cordero de Dios, era el Señor Jesucristo. Entonces este ángel lleva un pequeño rollo diferente al que te decía, aparece en Apocalipsis 5, y ya que este rollo obviamente está abierto. Pero entonces dice la palabra acá que ese ángel colocó su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Y Apocalipsis 10:5 dice: y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo. Lo que está mostrando aquí la palabra es que obviamente él está mostrando como los 3 ángulos como tal, tanto en la tierra, el mar y el cielo, los 3 elementos, ¿sí? Tierra, mar y aire. Lo que está mostrando acá la palabra, y aquí es donde empezamos a entender lo que nos quiere decir la escritura, es que el juicio de Dios ya no se detiene absolutamente por nada. Cuando el Señor envía a este ángel acá, lo que está mostrando claramente
es que definitivamente el juicio de Dios va a continuar. Recuerda que han sonado 6 trompetas y estamos esperando la 7ª trompeta. La pregunta es, ¿por qué no suena la 7ª trompeta inmediatamente? Porque Dios a través de este ángel lo envía para que él se pare allí, como lo está diciendo, sobre la tierra, el mar, y levante su mano hacia el cielo, mostrando que ningún lugar de la tierra, ningún lugar de este universo escapará del juicio de Dios. Dios traerá su juicio, es algo que ya no lo detiene absolutamente nada. Y en ese momento que nos está mostrando la Escritura, pues está mostrando fielmente cómo el Señor traerá ese juicio y está anunciando lo que vendrá al final de los tiempos. Tocará las 3 partes del universo, o sea, no escapará absolutamente nada. Si alguno quisiera huir, como lo hemos leído, se metían en sus cuevas y sencillamente decían, ha venido la ira del Cordero, pero no porque reconocieran al Cordero de Dios, sino aún así blasfemaban y seguían en sus idolatrías, en sus hechicerías, en sus fornicaciones, apartados de Dios. O sea, ningún ser humano sobre la faz de la tierra escapará del juicio de Dios. Para muchos esto puede ser locura. Era locura hace 30 años, era locura hace 50 años. Para muchos hoy en día que nuestros ojos están viendo todo lo que está pasando, sigue siendo locura. Tú decides si quieres creer a la palabra de Dios o no. Yo decido creer a la palabra de Dios. Y sé que cielo y tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Sé que ni una tilde, ni una jota dejarán de cumplirse. Todo lo que está aquí escrito, el Señor lo tiene determinado. Ningún lugar de la faz de la tierra escapará del juicio de Dios. No importa donde el hombre se quiera esconder, no importa que hayan hecho búnkeres donde se puedan ocultar sencillamente, como muchos ya lo tienen hoy en día, para protegerse de un terremoto, de una catástrofe, de una persecución, no importa. Los juicios de Dios les alcanzarán. El salmista decía claramente, ¿y a dónde huiré de tu presencia? Si miro al cielo, allí estás tú, y si es aquí en la tierra, aquí también estás tú, Señor. No puedo huir de la presencia de Dios. No puedo esconderme del Señor. Nadie podrá huir de los juicios de Dios. Esos juicios definitivamente vendrán. Y cuando el ángel se coloca sobre esos 3 puntos cardinales, llamémoslo así, cielo, tierra y mar, mostrando claramente que la palabra de Dios daría cumplimiento fielmente. Por eso es que el verso 3 dice, y clamó a gran voz, como ruge un león, y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Aquí el ángel está exponiendo el mensaje de Dios a gritos, literalmente. Cuando habla de rugidos de león, el original, el griego original, aparece una palabrita que es mukatai, te la voy a deletrear, M-U-K-A-T-A-I, mukatai. Esa palabra mukatai significa muje, ¿sí? No aparece la palabra literalmente brukei en el original, te la deletreo, B-R, perdóname, U-K-H-E-I, brukei. Ese brukei sí es ruge. Pero lo curioso, perdóname, aquí en la palabra es que aparece esa palabra mukatai, muje. Tal vez lo que quería decir el Señor era que mostraba la majestad del león y la potencia del toro, porque los toros son los que mugen. Eso es lo que quería mostrar. Entonces, en otras palabras, ¿qué está diciendo acá? Que ese ángel clamó a gran voz como ruge el león. O sea, se muestra la presencia del león, la imponencia del león, la majestad del león, pero definitivamente se muestra el toro como tal, la potencia del toro. Todo esto que te estoy enseñando es que cuando venga el juicio de Dios sobre la tierra, cuando esté en el tiempo de la gran tribulación, definitivamente eso va a ser algo que va a arreciar sobre la tierra. Si alguno piensa, vuelvo y te repito, que podrá resistir en medio de la gran tribulación y sencillamente resistir todo lo que va a venir, yo quiero decirte que no va a ser así. Tú necesitas aceptar a Cristo hoy en día.
Tú necesitas confirmar que tu fe realmente está en el Señor y que en el momento en que suceda el arrebatamiento, ahí en ese viaje, tú y yo nos vamos a ir con Él, porque no va a haber una oportunidad. Todo esto que está mostrando la palabra, o sea, definitivamente son símbolos que el Señor nos da a entender, pero son símbolos claros. Y clamó a gran voz como ruge un león. ¿Cómo ruge el león? Pues obviamente con majestad, con poder. O sea, es que el león ni siquiera tiene que rugir. Solamente el león se presenta y al ver la contextura física, lo grande, lo que llega a pesar, solamente eso ya da temor. Por eso la palabra nos muestra al Señor como el león de la tribu de Judá. Lo muestra con imponencia, con majestad, con poder. Y cuando el toro se está alistando para ir, obviamente, al enemigo a atacar, pues el toro es un animal que al solo verlo, como raspa en la tierra, pues eso es impresionante, mi amado. Entonces estamos entendiendo lo que el Señor está diciendo. Clamó a gran voz como ruge un león, y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Y acá hay algo hermoso, porque esos 7 truenos aparecen en el Salmo 29, verso 3. Quiero que vayas allí conmigo. Salmo 29, verso 3. Y los vamos a determinar en este salmo. Salmo 29, 3. Voz de Jehová sobre las aguas, truena el Dios de gloria, Jehová sobre las muchas aguas. Esa es la primera emisión de ese primer trono, ¿sí? De ese primer trueno, perdóname. Capítulo 29, verso 4 de Salmos. Voz de Jehová con potencia, voz de gloria con gloria. Ahí aparecen 2 más. Voz de Jehová con potencia el segundo, voz de Jehová con gloria el tercero, verso 5. Voz de Jehová que quebranta los cedros, quebrantó Jehová los cedros del Líbano. Ahí vamos para nuestro cuarto trueno. Verso 7. Voz de Jehová que derrama llamas de fuego. ¿Sí? Vamos para el quinto. Vamos hacia el verso 8. Voz de Jehová que hace temblar el desierto. Hace temblar Jehová el desierto de Cades. Ahí está el sexto. Y el último de ellos está en el verso 9. Voz de Jehová que desgaja las encinas y desnuda los bosques en su templo. Todo proclama, ¿qué dice la palabra? Su gloria. Amén y amén. Qué impresionante, ¿no? Cómo la Biblia tiene una unidad tremenda que nos deja asombrados. La palabra en este salmo que hacía el rey David al Señor, pues deja ver la majestad, el poder, cómo las cosas se hacen a la manera de Dios, cómo cuando Dios habla, sencillamente la tierra tiembla, cómo el Señor obviamente muestra su gloria, su potencia, su majestad, su voz de trueno, que es lo que la palabra nos está mostrando acá en Apocalipsis. Entonces, para que lo tengas ahí claro, si no lo anotaste, te lo repito, Salmo 29, lo puedes mirar más tranquilamente, versos 3, en el verso 4 aparecen 2, verso 5, verso 7, verso 8 y verso 9 del Salmo 29. Entonces mira nuevamente Apocalipsis 10. Dice el verso 4, cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero vino una voz del cielo que me decía, sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. El Señor da la orden al ángel, y aquí es donde se comprueba que es un ángel, ¿sí? Que el Señor le dice, sella. No escribas, sella las cosas, que mantenga oculto lo que acaba de oír. ¿Y por qué es esto? Porque sencillamente solo será revelado en el momento en que vengan los juicios de Dios. Otra cosa que me deja ver acá la palabra
es que hay misterios que nunca nos serán revelados. O sea, como hijos de Dios nosotros no podemos esperar saberlo y entenderlo absolutamente todo. Hay cosas que están veladas para nosotros, que no van a ser reveladas para sus hijos. Por eso ten cuidado de no espiritualizar absolutamente todas las cosas, de tratar de sacarle significado a todo lo que la palabra dice, porque definitivamente hay cosas que han sido selladas y que solamente el Señor revelará en el momento indicado. Y lo único que a mí me debe interesar es que obviamente pues lo que me se ha revelado, gloria a Dios, lo que no nos ha revelado Dios, yo no tengo ningún problema, sencillamente sé que es la palabra de Dios. Este texto se parece mucho a Daniel capítulo 12, verso 4, ve allí conmigo. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia que se aumentará. Cuando Daniel recibe la revelación, y como te lo decía, a través de este tiempo final, el Señor también le dijo, cierra las palabras y sella el libro hasta que venga el tiempo del fin. Es decir, que hay cosas que solo van a ser reveladas en el mismo instante, y era lo mismo que el Señor le estaba diciendo aquí a Juan en Apocalipsis capítulo 10. Estamos en el verso 4. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Por eso, mis amados, es que nosotros hemos escuchado hoy en día predicaciones terribles. ¿Sí me entiendes? Especulando, trayendo nuevas revelaciones, cosas que Dios nunca ha hablado. ¿Sí? Nuevas doctrinas, nuevos dogmas que nunca salieron del corazón de Dios. ¿Todo por qué? Porque el hombre empieza a especular, a hablar de lo que ni siquiera sabe. Yo debo comprobar a través de la palabra lo que la misma palabra me dice. Así como lo analizamos ahorita, esos 7 truenos, a la luz de la palabra en el Salmo 29, pues ahí hay una concordancia de la voz de Jehová, de la voz de Dios, de su voz tronante, de su voz de autoridad, de su voz de poder. Es a la luz de la palabra. Entonces el Señor le dijo al ángel, no vas a revelar, esto sencillamente lo tienes que sellar. En el verso 5 ya lo analizamos, y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo. Para recordarte ahí, lo que se evidencia es obviamente el final de los tiempos, y todas las 3 partes del universo sufrirán los juicios de Dios. Y viene algo importante acá. Y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. Ese que el tiempo no sería más es que definitivamente el tiempo ya se había cumplido. Nosotros estamos en un tiempo trascendental, iglesia. Estamos en un tiempo donde definitivamente estamos al final de la carrera. Estamos viendo evidencias de la palabra impresionantes. Y créeme que lo que ha pasado en el mundo entero, que para muchos ya pasamos esto, yo quiero decirte, no quiero desanimarte. Y cuando digo no quiero desanimarte, si tu esperanza está puesta en esta tierra, pero vienen cosas más terribles sobre esta tierra. No sabemos el Señor qué más va a permitir. Pero ahí es donde la iglesia tiene que estar aferrada al Señor. Su esperanza tiene que ser Cristo. Su esperanza no puede ser de esta tierra. Tu esperanza debe estar puesta en que el Señor venga entre las nubes y nos lleve para estar para siempre con Él. Ahí es donde debe estar tu esperanza, mi esperanza. Porque tiempos difíciles vendrán, más aún. Más aún. La iglesia está viviendo la peor etapa de la historia. Una iglesia fría, una iglesia tibia, donde muchos se han apartado de la verdad, donde muchos han dejado que sus corazones se enfríen. O sea, vivimos un tiempo terrible, iglesia. Es el tiempo de avivar tu corazón, es el tiempo de volver a Dios, de volver a orar, de congregarte. O sea, tú no puedes colocar otras cosas por encima de Dios. O sea, tu tiempo para Dios debe ser un tiempo especial. Por ejemplo, en esta noche, esto es un tiempo para Dios. Tú no puedes dejar que este tiempo lo tomen otras cosas, otras actividades sobre tu vida.
Si Dios es especial para ti, lo que yo te entrego acá no es mi propia palabra, yo te estoy enseñando la palabra de Dios. Y cuando yo le doy el lugar a Dios, yo digo, Señor, yo voy a destinar ese tiempo porque es tu palabra. Eres tú quien me la está enseñando. Pero la iglesia está en una etapa terrible. No está entendiendo lo que el Señor nos está mostrando. El tiempo no sería más. Ya no se detendría lo que estaría por pasar. El final de la humanidad. Y Dios no va a terminar esta humanidad porque sea precisamente buena, iglesia. Dios va a acabar con la humanidad por su maldad, por su egocentrismo, por su rebeldía, por su apatía a Dios, a la presencia de Dios. Porque perdieron lo que Dios nos enseñó y nos dejó escrito en nuestro corazón. Es que la ley siempre ha estado escrita en nuestros corazones. Lo que pasa es que el ser humano se ha apartado de Dios y ha olvidado sencillamente quién era Dios en su vida, en su corazón. El ángel dice que juró por Dios, juró por el que vive por los siglos de los siglos. Si volvemos a lo mismo, si el que aparece acá fuera Jesucristo, pues él no tendría necesidad de jurar por sí mismo. El ángel juró por Dios, al no haber otro mayor ni superior por quien pudiera hacerlo. Mira lo que dice la carta a los Hebreos, el capítulo 6, verso 13. Hebreos 6, verso 13. Te pido que tengas un poco de paciencia, sé que estamos sobre el tiempo, pero necesitamos terminar este capítulo hoy, así que no te vayas a desconectar. Hebreos 6, verso 13. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Ese juramento en el que acabamos de leer acá, pues era la palabra fiel del Señor que mostraba claramente cómo Dios se iba a glorificar, cómo Dios obviamente iba a bendecir la vida de Abraham como tal. Volviendo allí, Apocalipsis 10, el verso, Apocalipsis 10, verso 6, y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. No habría más tiempo, no habría más espera. Tan pronto se toque la trompeta que falta, que es la séptima trompeta, el misterio de Dios sería consumado. Los juicios de Dios vendrían sobre la tierra. Yo no sé qué esperan muchos para proceder al arrepentimiento. Yo no sé qué esperan muchos para venir realmente a los pies de Cristo y decirle, sí, Señor, aquí está mi vida, acá está mi corazón, acá está mi ser, yo te lo entrego. Porque el juramento que decía, pues obviamente evidenciaba al que creó el cielo, las cosas que están en él, la tierra, las que están en ella, el mar, las que están en el mar, que el tiempo no sería más, y nosotros hemos llegado al tiempo, ¿sí?, donde no estamos en la gran tribulación, pero esto es lo que llama la palabra como principio de dolores. Y la iglesia tiene que estar preparada para irse con el Señor, porque después de que la iglesia sea llevada con el Señor, vendrá el juicio de Dios, cual nunca lo hubo ni lo habrá, la gran tribulación que vendrá sobre la faz de la tierra. Verso 7. Sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos, ¿qué? Los profetas. Qué impresionante que años atrás el Señor ya hubiese profetizado lo que habría suceder. ¿Cómo concebimos que Daniel hubiese recibido esa revelación de parte de Dios y hubiese dicho lo que nuestros ojos están viendo y lo que está por suceder? Por eso la palabra dice que cuando se toque esa trompeta, pues obviamente todo será consumido, todo será sencillamente traído sobre la faz de la tierra. Y todo lo que Dios dijo a través de sus siervos los profetas, todo se cumplirá. Hoy, iglesia, muchos nos tildan por locos, muchos nos tildan como personas insensatas que hablan
que hablan, por decirlo de cierta manera, sin esperanza. Cuando yo te digo en esta hora las cosas van a empeorar, cada vez van a ser más difíciles, tú puedes escuchar y decir, pero pastor, ¿cómo dices esto? Tenemos que tener la fe en Dios. No, yo creo a lo que dice la palabra. Y la palabra lo que me está diciendo es que lo que está por suceder, sucederá. Y esto que ha pasado, tiene que suceder. Y Dios, en su misericordia, escúchame bien, es por eso que va a permitir que venga más quebranto, más dolor sobre la faz de la tierra. A ver si muchos proceden al arrepentimiento. A ver si muchos se reconcilian con Dios. No es porque Dios sea malo, no es porque Dios no nos ame. Es porque Dios quiere que las almas vengan al arrepentimiento. Pero si muchos no entienden, si el corazón de muchos se ha enfriado, qué triste, iglesia, nosotros no podemos seguir de esta manera. Tienes que predicar el evangelio, tienes que hablar del amor de Cristo, tienes que hablar que estamos en el tiempo final y lo que dice la palabra finalmente sucederá. Sus siervos los profetas, lo que anunció a sus siervos los profetas. Cuando yo te predico la palabra en esta hora y te la enseño, soy profeta de Dios, no porque esté hablando mi palabra, sino porque te estoy enseñando su palabra, la preciosa palabra del Señor. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo, ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. La voz que él escucha, Juan, le dice a Juan, ve y toma ese librito. Y le dice lo siguiente, mira. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito y él me dijo, toma y cómelo. Y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces, ¿qué hizo Juan? Pues fue y tomó el librito. Esto me recuerda lo que está en Ezequiel capítulo 2, verso 8. Ya estamos terminando. Yo sé que tú amas la palabra de Dios, pero no te dejes argumentar del enemigo. No pierdas la bendición en esta hora. Ezequiel 2, verso 8. Mira lo que dice la palabra del Señor. Ezequiel 2, 8. Mas tú, hijo de hombre, oye lo que te hablo, no seas rebelde como la casa rebelde. Abre tu boca y come lo que te doy. Eso se lo estaba diciendo el Señor al profeta Ezequiel. Y miré aquí una mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo de libro, y lo extendió delante de mí, y estaba escrito por delante y por detrás, y había escrita en él endechas y lamentaciones y ayes. O sea, ese libro, en ese momento, que era un juicio directamente para Israel, mostraba cómo el Señor iba a permitir un quebranto, un dolor, unos ayes para Israel, pero era por el amor de Dios hacia ellos. Me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo y ve, habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí, y dice aquí la palabra, y me fue en mi boca dulce como la miel. Si yo comparo este texto al que acabamos de leer, el ángel le está diciendo a Juan, cuando lo comas, sí, será dulce, pero te amargará en lo profundo de tu ser. ¿Por qué estaba mostrando esto? La palabra. Porque en el contexto de Ezequiel, aunque obviamente venía un juicio de parte de Dios, ese juicio era para restituir al pueblo de Israel, para que Israel volviera su corazón a Dios. En el juicio que el Señor traerá sobre la gran tribulación, pues lo que muestra claramente es un juicio que traerá amargura. Volvamos allí a Apocalipsis 10, ya estamos terminando. Apocalipsis 10, verso 8. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo, ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito. Y me dijo, toma y cómelo y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Al comienzo ese libro sería dulce, pero después sencillamente amargaría el estómago, el vientre de Juan. Las razones te las voy a dar. Una, ¿sí? Por la ineficacia de los esfuerzos humanos para conducir al arrepentimiento. Es decir, cuando nosotros tratamos humanamente de traer las almas a los pies de Cristo, habrá una frustración, habrá un dolor, habrá un quebranto,
Sencillamente no será fácil, obviamente, y tú te sentirás frustrado, pero si vas de la mano del Señor, obviamente habrá gozo, habrá júbilo. Le amargaría el vientre porque el castigo que Dios traería sobre todos esos rebeldes. O sea, cuando Juan está recibiendo esto, él sabía que los juicios de Dios eran verídicos, él sabía fielmente lo que vendría precisamente sobre cada vida y cada corazón por la rebeldía del corazón. Y eso nos amarga, o sea, en el sentido de saber cómo hay vidas que no vuelven su corazón a los pies de Cristo. La palabra está siendo predicada y eso nos duele y eso conmueve nuestro corazón por la perversidad misma de los rebeldes, porque es que el pueblo rebelde, la gente no quiere recibir a Cristo, no quiere recibir la palabra por el terror y la tribulación que tendrían que sufrir el pueblo de Dios por el anticristo. Pues obviamente cuando Juan está recibiendo todo esto, el anticristo perseguirá terriblemente al pueblo de Israel. Ese será el objetivo primordial del anticristo, perseguir obviamente al pueblo de Dios. En cambio, cuando se habla de la dulzura de la miel, se habla de la suavidad de Dios, de las visiones, de la palabra de Dios manifiesta, de la gloria de la iglesia que ya ha sido arrebatada en este contexto, de la justicia divina, de la misericordia de Dios. Ahí es cuando nosotros vemos que ahí el libro se hace dulce, ¿me entiendes? De nosotros depende si este libro es dulce o es amargo. A veces será dulce, a veces será amargo. La palabra debe ser ingerida, debe ser asimilada, ¿sí? Debe ser hecha total y verdaderamente dulce en nuestras vidas. La palabra causará, como te digo, los dos efectos. En el sentido de que será verdaderamente dulce cuando tú aceptes todos los consejos que Dios te da, pero será amarga cuando sencillamente no la aceptes. Habrá gracia, ¿sí?, para tu vida si aceptas a Cristo Jesús, pero habrá juicio y condenación si definitivamente decides rechazarlo. Lo que Juan estaba haciendo acá y lo que la palabra está mostrando, Apocalipsis 10:10. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre, perdóname. Y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Aunque muchas veces, frente a todo lo que te decía, a veces hay desánimo, a veces hay tristeza, a veces no hay los resultados que tú quieres. Pero mira lo que el Señor nos dice. Yo te digo que es necesario que sigas, que continúes, que profetices a muchos pueblos, a muchas lenguas, a muchos reyes, a muchas naciones, que sigas haciendo la tarea hasta el final. Es lo mismo que Dios te dice hoy a ti y a mí. Tú debes continuar adelante. Así tus ojos no estén viendo, así tú no veas tu familia a los pies de Cristo, sígueles predicando, sígueles hablando, síguelos llevando, diciéndoles lo que ha de venir. Este libro será dulce en algunos momentos, pero este libro, la palabra de Dios, también traerá amargura en los momentos en que sencillamente veamos que el juicio de Dios es verdadero, que tristemente, iglesia, muchos se perderán, no porque Dios haya querido, sino porque muchos rechazaron el llamado de salvación. Padre, quiero darte gracias en esta noche por tu palabra, por la enseñanza que tú nos has dado. Gracias por traernos hasta este momento en bendición, en victoria. No dejes que nuestras fuerzas desfallezcan. Permítenos continuar adelante, Señor. Sabemos que tu juicio es inevitable, Dios, que lo que ha de venir sobre la tierra vendrá. Este ángel, Señor, tú lo enviarás a proclamar, Señor, lo que tú has de traer sobre la faz de la tierra. Nada ni nadie detendrá tu mano, Señor, porque tú juzgarás la maldad, la perversidad, la iniquidad, la rebeldía del corazón del hombre sobre esta tierra. Por eso te pedimos en esta hora que traigas a muchas más almas al arrepentimiento. Tú que convences de pecado, de justicia y de juicio, da la fe para creer en el Hijo de Dios, Señor, y que haya un genuino arrepentimiento en muchas vidas más. Que no cesemos de orar, que no cesemos de predicar, que hasta el fin de los días, Señor, hagamos tu obra sobre esta tierra. Te lo pedimos, Rey, en Cristo Jesús. Amén
y amén. Amén, mis amados. Espero que esta clase haya sido de bendición como lo ha sido para mi vida. Compártela con otros. Sigue estudiando la palabra del Señor. Ya vamos en Apocalipsis 10, ya nos quedan unos cuantos capítulos, pero sé que es emocionante frente a todo lo que el Señor nos está enseñando y nos está revelando a través de su preciosa palabra. Dios te guarde y te bendiga. Mañana, confiando en el Señor, estaremos 9 de la mañana entregando un mensaje de parte de Dios para que sigamos fortalecidos en la preciosa palabra del Señor. Dios te guarde y te bendiga. Que tengas una noche en bendición.